El vino tinto se derramó como una herida abierta sobre el lino blanco, un accidente torpe en una noche de precisión coreografiada. El político, un hombre de sonrisa fácil y manos rápidas, borró su encanto en un instante. Su voz, antes un murmullo seductor, se convirtió en un látigo de desprecio. «Incompetente», siseó, su mano aferrándose al brazo de Lucía con una fuerza que le robó el aire. El murmullo del salón se desvaneció, reemplazado por un silencio denso y expectante. Los comensales, figuras poderosas acostumbradas a ignorar a los sirvientes, ahora fijaban sus ojos en ella. No veían a una mujer, sino un espectáculo de humillación, un recordatorio brutal de la jerarquía que regía sus vidas. Lucía permaneció inmóvil, su rostro una máscara de calma, mientras el dolor ascendía por su brazo y el calor de la vergüenza le quemaba las mejillas. Pero la mirada de un solo hombre en la penumbra estaba a punto de cambiar las reglas del juego. Y si te quedas hasta el final, descubrirás cómo una noche de humillación se convirtió en un pacto de sangre. Suscríbete ahora y dinos desde qué ciudad nos acompañas en esta historia. La humillación no era nueva para Lucía, pero esta vez se sentía diferente, más pública, más cruel. A sus 28 años había aprendido a llevar su dignidad como una armadura invisible. Era camarera en el restaurante más exclusivo de Madrid, un mundo de mármol frío y susurros calculados, donde su existencia se reducía a un servicio impecable y una presencia etérea. Su vida era una sucesión de gestos silenciosos, pulir copas hasta que brillaran como promesas rotas, caminar sin hacer ruido sobre alfombras que costaban más que su alquiler anual, y sonreír con una amabilidad que no sentía. El ambiente del restaurante era una sinfonía opresiva. El tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana era el metrónomo de su ansiedad, cada nota un recordatorio de su fragilidad económica. Las luces bajas, diseñadas para crear intimidad y misterio, a ella le parecían sombras que la acechaban, ocultando los rostros de hombres que podían destruir su vida con una queja casual. Las conversaciones a su alrededor eran un zumbido indescifrable sobre política, negocios y traiciones, un lenguaje de poder que ella no entendía, pero cuyo peso sentía en cada rincón de la sala. Este lujo no era para ella, era el decorado de su jaula, un lugar donde su único valor residía en su capacidad para ser invisible, para no molestar, para no existir más allá de su función. Su soledad era una elección y una condena. Vivía en un pequeño apartamento en un barrio obrero, un santuario de silencio que contrastaba brutalmente con el ruido sordo del poder que servía cada noche. Las deudas de una enfermedad familiar la mantenían anclada a ese trabajo, soportando el trato condescendiente de su gerente y la arrogancia de una clientela que la veían como parte del mobiliario. Su sentido de la justicia, afilado y peligroso, era algo que debía reprimir a diario, un fuego interior que amenazaba con consumirla si le permitía una sola bocanada de aire. Se sentía atrapada entre la necesidad de sobrevivir y el deseo de rebelarse, una tensión que se manifestaba en la rigidez de sus hombros y la melancolía de su mirada. Llevaba consigo el eco de una injusticia pasada, la memoria de su padre, un hombre honesto aplastado por la corrupción de aquellos a quienes ahora ella servía vino. Esa herida nunca había cicatrizado, se había convertido en el núcleo de su integridad. Cada noche, al ponerse el uniforme, se prometía a sí misma no ceder, no romperse, no convertirse en una víctima sumisa. Su resistencia no era un grito, sino un silencio desafiante, una negativa a derramar una sola lágrima frente a sus opresores. Era su única forma de honor, la última posesión que nadie podía arrebatarle. En un mundo donde todo tenía un precio, su entereza moral era lo único que conservaba intacto, un tesoro guardado en la oscuridad. De vuelta en el presente, bajo la mano del político, el tiempo pareció detenerse. El aire se volvió más denso, cargado de una electricidad que no provenía de las lámparas de araña. Algo había cambiado. Ya no era solo el silencio de la sorpresa o el morbo, era un silencio de temor. Un cambio sutil en la atmósfera, como la calma que precede a una tormenta violenta.
Lucía, con la mirada fija en un punto indefinido de la pared, sintió una corriente helada recorrer la sala. No era el miedo habitual que conocía, el de perder su empleo. Era algo más profundo, más antiguo. Un poder diferente había despertado en la sala y su atención de repente ya no estaba centrada en ella. El viaje de vuelta a casa era un purgatorio, un descenso abrupto desde el lujo impostado del barrio de Salamanca hasta la cruda realidad de Carabanchel. El autobús nocturno, con su aliento viciado y sus luces amarillentas, se llenaba de rostros anónimos y cansados, cada uno encerrado en su propia batalla silenciosa. Lucía se aferraba a la barra metálica, sintiendo el frío del acero contra su piel mientras el vehículo se sacudía en cada curva. Afuera, las luces de la ciudad se difuminaban tras el cristal empañado, transformando el esplendor de Madrid en manchas borrosas de color, tan distantes e inalcanzables como las vidas de los hombres a los que servían. El peso del día se acumulaba en sus hombros, una carga invisible hecha de sonrisas forzadas y humillaciones contenidas. Su apartamento era un pequeño santuario de silencio en la cuarta planta de un edificio sin ascensor. Un espacio modesto, donde cada objeto tenía una historia y un propósito. No había lujos, solo la calma de las paredes desnudas, el olor a papel viejo de los pocos libros que atesoraba y una ventana que daba a un patio interior. Aquí, en la soledad de su hogar, se despojaba de la máscara de camarera sumisa. Era el único lugar del mundo donde podía respirar hondo sin sentir que el aire le pertenecía a otro. La única tregua en una guerra que libraba sin armas ni aliados. Se preparaba una infusión y el vapor que ascendía de la taza era como un velo que la separaba temporalmente del mundo exterior, protegiéndola en su frágil burbuja de paz. En un pequeño marco sobre la mesilla de noche, la fotografía descolorida de su padre le recordaba cada día el porqué de su sacrificio. Él había sido un artesano, un hombre de manos honestas y corazón noble, cuya pequeña empresa fue devorada por la avaricia de un socio poderoso, uno de esos hombres que ahora cenaban en su restaurante. La enfermedad que le siguió no fue solo física, fue una dolencia del alma, nacida de la injusticia. Las deudas que dejó atrás no eran solo una carga financiera para Lucía, sino una deuda de honor. Pagar cada céntimo era su forma de restaurar la dignidad que le habían robado, un acto de rebelión silenciosa contra el sistema que lo había aplastado. Cada euro ganado con esfuerzo era una pequeña victoria en su memoria. Su uniforme, colgado impecablemente detrás de la puerta, era a la vez su armadura y su jaula. La camisa blanca, almidonada hasta la rigidez, parecía borrar sus formas, neutralizar su identidad. La falda negra, ajustada y funcional, dictaba sus movimientos, limitándolos a una eficiencia casi robótica. El ritual de vestirse cada tarde era una transformación, una muerte simbólica de la Lucía que soñaba para dar paso a la empleada anónima que debía ser. Al anudarse el delantal, sentía cómo se ajustaba también un nudo en su garganta, una preparación para las horas de invisibilidad y autocontrol que le esperaban. El tejido sintético era una segunda piel que la separaba del mundo, pero también la asfixiaba lentamente. El gerente del restaurante, señor Ramos, era un hombre de sonrisa untuosa y mirada calculadora. Un tirano de poca monta que disfrutaba de su pequeño feudo de poder. Su método de control no era el grito, sino el susurro venenoso, el comentario condescendiente hecho justo fuera del alcance del oído de los clientes. Un poco más de brío, Lucía, que no parezca que llevas el peso del mundo sobre tus hombros, le decía con una falsa amabilidad que le helaba la sangre. Vivía bajo la amenaza velada y constante de su desaprobación, sabiendo que un solo error, una copa rota o una queja de un cliente importante sería la excusa perfecta para reemplazarla. Su opresión era un goteo constante, una tortura psicológica que minaba su resistencia día a día. Para sobrevivir, Lucía había perfeccionado el arte de la invisibilidad. Se movía por el salón con la gracia de una bailarina en una coreografía del olvido, anticipando necesidades antes de que fueran expresadas, rellenando copas de agua sin interrumpir conversaciones, retirando platos con un sigilo que la hacía casi etérea. Su presencia era una ausencia funcional. Aprendió a leer el lenguaje corporal de los poderosos, la impaciencia en un dedo que tambureaba sobre el mantel, la arrogancia en una barbilla levantada, el desprecio en una mirada que la atravesaba sin verla.
Su trabajo no consistía solo en servir comida, sino en gestionar egos frágiles y egos desmedidos, una labor emocional agotadora por la que no recibía ni un ápice de reconocimiento. En un cajón olvidado de su cómoda guardaba un cuaderno de bocetos y un juego de carboncillos cubiertos de polvo. Años atrás, antes de que la vida la arrastrara a esta corriente de necesidad, soñaba con estudiar bellas artes. Sus manos, ahora entrenadas para llevar bandejas pesadas con pulso firme, anhelaban la caricia del papel, la libertad de crear belleza a partir de la nada. A veces, en la quietud de la noche, lo abría y contemplaba las páginas en blanco, un lienzo de posibilidades perdidas. Ese sueño diferido era su secreto más doloroso, un recordatorio constante de la vida que podría haber tenido si las circunstancias hubieran sido diferentes, si el mundo fuera un lugar más justo para los hombres como su padre. Aquella noche, el ambiente en el restaurante era especialmente denso. La sala principal estaba reservada para una cena privada de políticos y empresarios, un conclave de predadores cuyos murmullos parecían tejer el destino del país. Lucía sentía sus miradas como pequeños alfileres sobre su piel. No la veían a ella, sino a la función que desempeñaba, un objeto más en el decorado de su opulencia. Reconoció en ellos el mismo desdén, la misma certeza de impunidad que había visto en los ojos del hombre que arruinó a su familia. La injusticia era un ciclo que se repetía y ella estaba atrapada en su engranaje, sirviendo vino a los arquitectos de su propia jaula, con una sonrisa impasible. La presión era palpable. El político de la mesa principal, un hombre de sonrisa fácil y manos rápidas, era particularmente exigente, chasqueando los dedos para llamar su atención, tratándola con una familiaridad condescendiente que le revolvía el estómago. El reloj de la pared parecía avanzar con una lentitud exasperante, cada tic-tac un golpe de martillo contra sus nervios. Mientras se acercaba para servir una nueva botella de un vino caro y oscuro, el hombre hizo un gesto brusco y expansivo, contando una anécdota a sus compañeros de mesa. Su codo impactó contra la botella justo en el momento en que Lucía la inclinaba sobre la copa, un instante de torpeza que sellaría su destino. El vino tinto se derramó como una herida abierta sobre el lino blanco, un accidente torpe en una noche de precisión coreografiada. El político, un hombre de sonrisa fácil y manos rápidas, borró su encanto en un instante. Su voz, antes un murmullo seductor, se convirtió en un látigo de desprecio. «Incompetente», siseó, su mano aferrándose al brazo de Lucía con una fuerza que le robó el aire. El murmullo del salón se desvaneció, reemplazado por un silencio denso y expectante. Los comensales, figuras poderosas acostumbradas a ignorar a los sirvientes, ahora fijaban sus ojos en ella. No veían a una mujer, sino un espectáculo de humillación, un recordatorio brutal de la jerarquía que regía sus vidas. En la penumbra de una alcoba reservada, lejos del murmullo principal, un hombre observaba la escena sin inmutarse. Don Ricardo Montenegro no necesitaba la luz para ver la verdad de las personas. Su poder residía en la sombra, en el silencio que se imponía a su alrededor. Vestía un traje oscuro, cortado a medida con una precisión casi quirúrgica, que parecía absorber la poca luz del ambiente. A su lado, una copa de brandy intacta reposaba sobre la mesa, su superficie lisa como un lago helado. No era un comensal más, era el dueño invisible del equilibrio de la sala, un depredador inmóvil en el centro de su coto de caza, esperando la primera señal de debilidad para actuar. La humillación de Lucía continuaba, y con cada palabra siseada por el político, la tensión en la sala se volvía insoportable. Fue entonces cuando un sonido nítido, seco y deliberado cortó el aire, el golpe de una copa de cristal contra la madera de Montenegro. No fue un estruendo, sino un pulso de autoridad, un punto final puesto con una fuerza contenida que silenció hasta el último susurro.
Todos los ojos, que hasta entonces se deleitaban con el suplicio de la camarera, giraron al unísono hacia la oscuridad de la alcoba. El miedo, antes una emoción difusa, encontró un epicentro, un rostro. El político se congeló, su mano aún aferrada al brazo de Lucía, su arrogancia desvaneciéndose como humo. Lentamente, como una pantera que se despereza, don Ricardo se puso en pie. Su figura, alta e imponente, pareció llenar todo el espacio, empequeñeciendo a los demás hombres de la sala. No había prisa en su movimiento, solo una certeza gravitacional que atraía toda la atención. Sus ojos, de un gris tormentoso, no se posaron en el agresor, sino en el punto de contacto, la mano del político sobre la piel de Lucía. Vio el temblor reprimido en ella, la forma en que su cuerpo se negaba a doblegarse a pesar del dolor y la vergüenza. En esa resistencia silenciosa reconoció algo que creía extinto en el mundo, una dignidad pura, innegociable, que le recordó a una herida propia muy antigua. Atravesó el salón con pasos medidos y silenciosos, sus zapatos italianos apenas susurrando sobre la alfombra persa. El aire se partía a su paso. Nadie respiraba. Al llegar a la mesa, no dijo una palabra. Simplemente extendió su mano, no con violencia, sino con una calma letal, y sus dedos se cerraron sobre la muñeca del político. El hombre, que minutos antes era un león, se convirtió en un cordero asustado, soltando a Lucía al instante como si su brazo quemara. El alivio en la piel de ella fue inmediato, pero fue reemplazado por un terror de una naturaleza completamente nueva. Fue entonces cuando los ojos de Montenegro se encontraron con los de Lucía. Por un instante el mundo se detuvo. Ella esperaba ver desprecio, poder o incluso lástima, pero no encontró nada de eso. Vio un vacío inmenso, un abismo forjado por décadas de violencia y soledad, pero en el fondo, muy en el fondo, percibió un destello de algo parecido al reconocimiento. Él no la veía como una camarera, ni como una víctima. La veía a ella, a la mujer que no había derramado una sola lágrima, a la fuerza que se negaba a romperse. Y en esa mirada, Lucía sintió un miedo más profundo que el que le había provocado la humillación, porque era un miedo mezclado con una extraña y peligrosa fascinación. Sin apartar la vista de ella, la voz de don Ricardo sonó, baja y resonante, una orden que no admitía réplica. «La velada ha terminado», dijo, dirigiéndose al aire, sabiendo que todos le escuchaban. Su mirada seguía fija en Lucía, como si la estuviera anclando en medio de la tormenta que él mismo había desatado. «Que se vayan todos». Las palabras cayeron en el silencio como sentencias de muerte. No hubo protestas ni murmullos. El miedo era un catalizador más eficaz que cualquier argumento. Sillas arrastradas con sigilo, carteras recogidas con manos temblorosas, el salón, lleno de los hombres más poderosos de la ciudad, se vació en menos de un minuto, con la eficiencia de una evacuación militar. Pronto. Solo quedaron 3 personas en el vasto y silencioso comedor. Lucía, de pie y temblando, un pálido señor Ramos, que había aparecido de la nada, y don Ricardo Montenegro, el epicentro de aquel vacío. Las lámparas de araña parecían ahora demasiado brillantes, iluminando un escenario despojado de sus actores. El lujo del lugar se había vuelto frío, impersonal, como la sala de un museo después del cierre. Lucía se sentía expuesta, frágil, atrapada bajo la mirada de un hombre que había desmantelado su realidad con un solo gesto y 2 frases. No sabía si había sido salvada o capturada, si debía agradecerle o correr por su vida. Montenegro se volvió hacia el gerente, su expresión tan impasible como siempre. Ramos tragó saliva, el sudor brillando en su frente. El don no levantó la voz, pero cada sílaba estaba cargada con el peso de una vida. Su tono era el de quien dicta un hecho, no el de quien hace una oferta.
A partir de este momento, pronunció lentamente, sus ojos grises volviendo a posarse en Lucía, marcándola con su decisión. Ella trabaja para mí. La frase no fue una liberación, sino el sonido de una jaula dorada cerrándose a su alrededor. El terror inicial de Lucía se transformó en una incertidumbre helada. Un depredador la había defendido de otro solo para reclamarla como su presa. Sin esperar respuesta, don Ricardo se dio la vuelta y caminó hacia la salida, seguido por dos hombres que habían permanecido invisibles en las sombras hasta ese momento. No le dirigió a Lucía una segunda mirada, ni una palabra más. No era necesario. Su voluntad ya había sido impuesta sobre el mundo y sobre la vida de ella. La puerta principal se cerró tras él con un sonido suave y definitivo, dejando a Lucía sola en medio del salón desierto, con el eco de sus palabras resonando en sus oídos. El olor de su cara colonia, una mezcla de tabaco y cuero, flotaba en el aire como un fantasma, la prueba de que no había sido un sueño. Lucía se llevó una mano al brazo, donde la marca de los dedos del político comenzaba a amoratarse. Pero no era ese dolor el que sentía. Sentía el frío espectral del tacto de Montenegro sobre la muñeca del otro hombre, la intensidad de su mirada que la había desnudado hasta el alma. Había entrado esa noche al restaurante siendo invisible, una sombra entre los poderosos. Ahora, un hombre que comandaba las sombras la había visto, la había señalado y la había reclamado. No sabía qué significaba trabajar para él, pero en lo más profundo de su ser entendió que su vida de silenciosa resistencia había terminado y que acababa de entrar en un mundo mucho más oscuro. El primer indicio del nuevo orden llegó una semana después, no con una llamada o una visita, sino con una notificación bancaria. Una suma de dinero obscenamente grande había sido depositada en su cuenta. No había remitente, solo una referencia numérica anónima. Lucía sintió un escalofrío que no era de alivio, sino de profanación. No era un sueldo, era una cadena de oro. Don Ricardo Montenegro no le había ofrecido un trabajo, la había comprado, sacándola de una jaula para meterla en otra más grande, cuyas paredes eran invisibles pero infinitamente más sólidas. Intentó devolver el dinero, pero el banco no pudo rastrear el origen. Estaba atrapada en un limbo dorado y aterrador, suspendida por la voluntad de un hombre al que apenas conocía. Decidida a mantener una apariencia de normalidad, intentó seguir con su vida. Dejó de ir al restaurante, ignorando las llamadas frenéticas del señor Ramos. Una tarde, mientras leía en un pequeño café de Malasaña, un lugar que consideraba su refugio secreto, sintió un cambio en la atmósfera. Levantó la vista y su corazón se detuvo. En una mesa en la esquina más alejada, don Ricardo Montenegro la observaba. No había sorpresa en su rostro, solo una calma inescrutable. Sostenía una taza de café pero no bebía, simplemente estaba allí, una estatua de mármol oscuro en su santuario de luz y libros. Un leve asentimiento de su paveza fue todo el reconocimiento que recibió, un gesto que la hizo sentir a la vez vista y expuesta. El miedo, afilado y helado, la impulsó a actuar. Recogió sus cosas con manos temblorosas, dejó un billete sobre la mesa y salió del café casi corriendo, sin mirar atrás. Pero la sensación de su mirada la siguió, una presión física en su espalda que no desapareció ni siquiera cuando dobló la esquina. El corazón le martillaba contra las costillas, no solo por el pánico, sino por una confusa mezcla de indignación y una extraña, subterránea emoción que no se atrevía a nombrar. No era una coincidencia, él sabía dónde encontrarla. La pregunta aterradora no era cómo, sino por qué. Su vida ya no le pertenecía, se había convertido en un libro abierto que él leía a distancia. Los días siguientes se convirtieron en un juego de sombras. No lo volvió a ver en persona, pero su presencia era una constante. Un sedán negro de cristales tintados aparecía aparcado al final de su calle por la mañana y desaparecía por la noche. Cuando iba al mercado, sentía la mirada de un hombre discreto que leía un periódico en un banco cercano. No eran amenazas, sino una vigilancia silenciosa, casi protectora. Lucía se encontró atrapada en una paradoja emocional, se sentía prisionera y al mismo tiempo extrañamente segura. Por primera vez en su vida, marcada por la vulnerabilidad, alguien la observaba, la cuidaba. Pero el precio de esa seguridad era su libertad, su anonimato. La tensión se rompió con una llamada de un número desconocido.
La voz, la misma que había silenciado el restaurante, fue cortés pero firme. «Señorita Lucía, don Ricardo solicita su presencia en su despacho mañana a las 10». No era una invitación, era una citación. El miedo volvió con toda su fuerza, pero esta vez venía acompañado de una determinación fría. No podía seguir viviendo como un fantasma en su propia vida. Necesitaba respuestas, necesitaba enfrentarse al hombre que había tomado el control de su destino. Pasó la noche en vela, ensayando palabras que sabía que se desvanecerían en el aire en cuanto estuviera frente a él. El despacho de Montenegro era un santuario de poder y silencio en lo alto de un edificio señorial en la Gran Vía. Maderas oscuras, cuero y el suave olor a libros antiguos y tabaco de pipa llenaban el aire. Él estaba de espaldas a la puerta, contemplando la ciudad a través de un inmenso ventanal. Se giró lentamente al oírla entrar, y de nuevo, el mundo pareció encogerse hasta contener solo a ellos dos. La señaló una silla frente a su imponente escritorio de caoba. «Siéntese, por favor». Su voz era grave y mesurada, desprovista de cualquier emoción, pero sus ojos grises la estudiaban con una intensidad que le erizó la piel. «¿Por qué?», fue lo único que Lucía consiguió decir. Su voz, un susurro cargado de toda la angustia de las últimas semanas. No preguntó por el dinero ni por la vigilancia. La pregunta era más profunda, más existencial. Él no fingió no entender. Se reclinó en su sillón, uniendo las yemas de sus dedos. «Porque vi algo en usted esa noche», respondió él, su mirada fija en la suya. «Vi una fuerza que no se doblega. En mi mundo, eso es más raro y valioso que el oro. Es algo que debe ser protegido». Sus palabras, en lugar de tranquilizarla, la perturbaron aún más. No la veía como a una persona, sino como a un objeto de valor, una rareza que había decidido añadir a su colección. Aún así, por primera vez, Lucía sintió que la máscara de jefe de la mafia se resquebrajaba. Detrás de la frialdad percibió un atisbo de algo más, una melancolía, una herida antigua. Él comenzó a hacerle preguntas sobre su vida, sobre su padre, sobre sus sueños perdidos. Habló con una delicadeza inesperada, y ella, a su pesar, se encontró respondiendo con una honestidad que la sorprendió a sí misma. Sentía cómo él absorbía cada palabra, no como un interrogador, sino como un hombre sediento que encuentra un manat en el desierto. Él se estaba viendo reflejado en su integridad, y ella, a su vez, comenzaba a ver al hombre vulnerable detrás del monstruo. El siguiente encuentro fue o pareció ser accidental. Lucía había buscado consuelo en el Museo del Prado, perdiéndose entre los claroscuros de Goya y la serenidad de Velázquez. Mientras contemplaba las meninas, sintió una presencia a su lado. Era él. Estaba tan cerca que podía percibir el calor que emanaba de su cuerpo. No hablaron. Durante varios minutos permanecieron en silencio, dos extraños compartiendo un momento de belleza y quietud. Cuando ella se giró para marcharse, sus manos se rozaron. Fue un contacto fugaz, apenas un susurro de piel contra piel, pero una descarga eléctrica recorrió el brazo de Lucía, anclándola en el sitio. Levantó la vista hacia él con el aliento contenido. Sus ojos grises ya no eran fríos, ardían con una emoción desconocida, una mezcla de deseo y dolor. Él la miraba como si fuera la primera mujer que veía en su vida y al mismo tiempo como si representaba todo lo que había perdido. El silencio entre ellos se volvió denso, cargado de todo lo que no se decía, de la atracción prohibida que vibraba en el aire. Él retiró la mano lentamente, como si le quemara, y dio un paso atrás, restableciendo la distancia. Pero el contacto ya había dejado una marca invisible en ambos, un puente tendido sobre el abismo que los separaba. Pocos días después, una amenaza del viejo mundo de Lucía se materializó. Su casero, un hombre avaricioso y sin escrúpulos, intentó desalojarla con un pretexto legal falso, queriendo subir el alquiler a un precio desorbitado. Desesperada, Lucía se preparó para una batalla legal que sabía que no podía ganar.
Pero antes de que pudiera hacer nada, el problema simplemente desapareció. Una mañana, el casero la encontró en el portal, pálido y sudoroso, y le pidió disculpas balbuceantemente, asegurándole que había sido un terrible error. Lucía no necesitó preguntar. Sabía quién había movido los hilos. Se sintió a la vez protegida y controlada, en deuda con un poder que no entendía y que la aterrorizaba. Esta vez fue ella quien lo buscó. No podía soportar más la incertidumbre, la sensación de ser una marioneta en su teatro de sombras. Se presentó en su edificio sin previo aviso, exigiendo verlo. Para su sorpresa, la dejaron pasar. Lo encontró en su despacho, la expresión impasible, como si la hubiera estado esperando. «No puedes seguir haciendo esto», le dijo ella, la voz temblando de una mezcla de rabia y miedo. «No puede dirigir mi vida, déjeme en paz». La súplica salió de sus labios con una fuerza inesperada, un último acto de rebelión antes de rendirse por completo. Don Ricardo la escuchó en silencio, su rostro una máscara de granito. Cuando ella terminó, él se levantó y se acercó al ventanal, dándole la espalda. Su voz cuando habló sonaba extrañamente cansada. «No lo entiende», dijo, más para sí mismo que para ella. «Cuando te defendí en ese restaurante, te puse en mi mundo». Hay lobos que ahora conocen tu nombre por mi culpa. Creen que eres mi debilidad. Dejarte en paz no es protegerte, es sentenciarte. Por primera vez, Lucía comprendió la terrible lógica de su prisión. Él no la estaba encerrando por capricho, la estaba escondiendo de los monstruos que él mismo había creado. La verdad de sus palabras se manifestó de la forma más brutal esa misma noche. Mientras volvía a casa por una calle mal iluminada, el recuerdo del político humillado en el restaurante se materializó frente a ella. No estaba solo. 2 hombres de aspecto amenazante bloquearon su camino, sus sonrisas crueles brillando bajo la luz amarillenta de una farola. «La camarera del Don», siseó el político, su aliento oliendo a alcohol caro. «Parece que tu protector no está aquí para salvarte ahora». El miedo de Lucía era un océano helado, pero en la superficie mantuvo una calma granítica, la misma que había mostrado aquella noche. No gritó, se quedó inmóvil, su dignidad como único escudo, preparándose para lo inevitable. El político dio un paso hacia ella, su mano levantada para golpearla. Pero antes de que pudiera tocarla, las sombras del callejón cobraron vida. 2 figuras surgieron de la nada, moviéndose con una velocidad y una eficiencia letales. No hubo gritos, solo el sonido sordo de los golpes y el quejido ahogado de los hombres. En menos de 10 segundos, los agresores yacían inconscientes en el suelo. Y de la oscuridad más profunda emergió don Ricardo Montenegro, su rostro impasible, sus ojos grises fijos en ella. Se acercó a Lucía, que temblaba incontrolablemente, no por el ataque, sino por la violenta y silenciosa demostración de poder que acababa de presenciar. Él se detuvo a un palmo de ella, su imponente figura bloqueando la vista de los cuerpos caídos. No dijo nada, no necesitaba hacerlo, su mirada lo decía todo. Ahora lo entiendes. La brecha entre sus mundos se había cerrado para siempre. Ella ya no era una observadora del peligro, era su epicentro, y él, su única y aterradora salvación. Extendió la mano, no para tocar su rostro ni para tomarla, sino para posarla suavemente sobre su brazo, justo donde el político la había agarrado semanas atrás. El contacto fue ligero, casi reverente, un gesto que no era de posesión, sino de anclaje, un intento de devolverla a la realidad después del trauma. La calidez de su mano a través de la tela de su abrigo fue lo único real en un mundo que se había vuelto una pesadilla. Y en ese contacto, Lucía comprendió que ya no luchaba contra él, sino a su lado, en una oscuridad que ahora también era la suya.
El calor de su mano era un ancla en la tormenta helada de la realidad. Lucía no apartó la vista de sus ojos grises, buscando en ellos una explicación que no existía. El callejón, antes un simple pasaje oscuro, se había convertido en un escenario de poder y muerte, un teatro privado donde se había representado el verdadero coste de su protección. Los cuerpos de sus agresores yacían como marionetas rotas a pocos metros, un testimonio mudo de la brutal eficiencia del mundo de Montenegro. El olor a ozono y a miedo metálico se mezclaba con el perfume caro de él. Por primera vez, Lucía no sentía solo el terror de la víctima, sino el vértigo de estar al lado del depredador, de comprender que la línea entre la salvación y la condena era tan fina como la piel que los separaba. Don Ricardo observó el temblor que recorría el cuerpo de Lucía, pero vio más allá del miedo. Vio la misma entereza que la había mantenido en pie en el restaurante, una llama que se negaba a extinguirse incluso en medio de aquel horror. Y en sus ojos no encontró gratitud, sino una pregunta silenciosa y acusadora. Fue entonces cuando comprendió la magnitud de su transgresión. No había roto su código por estrategia o por poder, lo había roto por ella. Había desatado a sus demonios para proteger su luz, y al hacerlo, la había manchado con su propia oscuridad. El reflejo de su monstruosidad en la pureza de la mirada de ella fue un castigo más afilado que la hoja de cualquier navaja, un dolor que no había sentido en décadas. Rompiendo el pacto de silencio que la había mantenido a salvo toda su vida, Lucía dio un paso al frente, acortando la ínfima distancia que los separaba. Su voz, aunque temblorosa, sonó con una claridad que cortó la noche. «Esto no es protección», susurró, y las palabras no fueron una súplica, sino una afirmación, una verdad arrojada a la cara de un dios oscuro. Esto es una jaula. Fue su acto de rebelión final, la negación a aceptar su destino pasivamente. No le estaba pidiendo que la liberara, le estaba exigiendo que reconociera la naturaleza de su poder sobre ella. En ese instante dejó de ser un objeto valioso que él protegía y se convirtió en una conciencia que lo juzgaba. La respuesta de Montenegro no fue una palabra, sino un gesto. Su mano, que aún reposaba sobre el brazo de ella, se deslizó hasta su muñeca, su agarre firme pero no violento. La guió fuera del callejón, apartándola de la visión de la violencia que él había ordenado. Sus hombres aparecieron de las sombras para limpiar la escena, moviéndose con una sincronía silenciosa y fantasmal. Él la condujo hacia un sedán negro que esperaba con el motor en marcha, abriéndole la puerta como un caballero de otro siglo. El acto de cortesía era tan surrealista en aquel contexto de brutalidad que a Lucía le pareció la manifestación más clara de la dualidad del hombre que tenía delante, un monstruo capaz de una delicadeza aterradora. Dentro del coche, el silencio era una entidad propia, densa y pesada. Las luces de Madrid se deslizaban por el cristal blindado, creando patrones fugaces sobre el rostro impasible de Montenegro. Lucía lo observaba de reojo, estudiando las líneas duras de su mandíbula, la forma en que sus manos descansaban sobre sus rodillas con una calma antinatural. No parecía un hombre que acabara de presenciar un acto de violencia extrema, sino alguien que volvía de una tediosa reunión de negocios. Sin embargo, ella percibió una tensión casi imperceptible en la rigidez de sus hombros, una fisura en su armadura de control. El peso de su decisión, de haberla arrastrado a su abismo, comenzaba a manifestarse en su quietud. No la llevó a su apartamento. El coche se adentró en el corazón financiero de la ciudad y se detuvo frente a un rascacielos de cristal y acero. Subieron en un ascensor privado que ascendía en un silencio vertiginoso hasta el último piso. El ático era un espacio vasto y minimalista, un templo de lujo frío.
Mármol negro, cristal y acero dominaban un paisaje decorado con obras de arte que parecían gritar en silencio. Desde el inmenso ventanal, Madrid se extendía a sus pies como una galaxia de promesas rotas. Lucía comprendió que no la había llevado a su hogar, sino a la cima de su soledad, al centro exacto de su poder y de su vacío. Él se detuvo en medio de la sala, dándole la espalda mientras contemplaba la ciudad. «Mi padre construyó un imperio a base de honor y violencia», dijo su voz, resonando en el silencio del ático. «Me enseñó que la única forma de proteger lo que amas es convirtiéndote en algo que todos teman. Pero nunca me advirtió que llegaría un día en que el monstruo que creas para proteger a otros se convierte en la mayor amenaza para ellos». Se giró para mirarla, y por primera vez Lucía vio su máscara caer por completo. Sus ojos grises ya no eran de acero, sino de ceniza, el reflejo de un fuego extinguido hacía mucho tiempo, cargado de una culpa y una soledad insondables. El miedo de Lucía se disolvió, reemplazado por una oleada de empatía tan pura y abrumadora que le robó el aliento. En ese hombre que poseía la ciudad a sus pies, vio al niño que había sido instruido para matar sus sentimientos, al hombre que había sacrificado su alma por un código que ahora se desmoronaba. Impulsada por una necesidad que no comprendía, dio un paso hacia él y con una mano temblorosa rozó la manga de su impecable traje. No fue un gesto de seducción ni de consuelo, sino de reconocimiento. Un toque que decía: «Te veo, veo al hombre detrás del monstruo». Fue una transgresión de la distancia, un acto de fe en la oscuridad. El contacto fue como una marca de fuego. Don Ricardo se estremeció, un movimiento casi imperceptible, pero para él fue un terremoto interior. La calidez de su mano, la simpleza de aquel gesto humano y desinteresado atravesó décadas de aislamiento y control. Por un instante, el don desapareció y solo quedó Ricardo, un hombre ahogándose en su propio legado. La inocencia de su toque le recordó todo lo que había perdido, todo lo que nunca podría ser. Era una redención que quemaba, una esperanza más aterradora que cualquier enemigo. Con un esfuerzo visible retiró el brazo, rompiendo el contacto, pero el calor de su piel permaneció en él, una herida luminosa. Se quedaron así, a 1 metro de distancia, en el silencio sobrecogedor del ático, con la ciudad indiferente brillando bajo ellos. El aire estaba cargado con la electricidad de lo irreversible. Él había confesado su alma con una mirada, ella la había tocado con un gesto. La violencia del callejón los había atado, pero la vulnerabilidad compartida en aquella sala los había fusionado de una manera mucho más profunda y peligrosa. Ya no había vuelta atrás. Él había roto su código por ella, y ella había cruzado la frontera de su mundo moral para encontrarlo. En el corazón de la oscuridad, algo frágil y terrible acababa de nacer entre ellos. La mañana siguiente llegó con la frialdad del mármol y un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Lucía despertó sola en una habitación de huéspedes que parecía sacada de una revista de diseño, un espacio impersonal y gélido cuya opulencia solo servía para acentuar su soledad. Don Ricardo se había marchado. No había nota ni despedida, solo su ausencia, un vacío que se extendía por todo el ático. Se acercó al inmenso ventanal y contempló Madrid desperezándose bajo un cielo gris y plomizo. La ciudad, que la noche anterior parecía un reino a sus pies, ahora se antojaba un laberinto inmenso y ajeno. Se sentía como una pieza de arte olvidada en una galería tras la clausura, valiosa pero completamente aislada, atrapada en la cima de un mundo que nunca sería el suyo. La sentencia de su nueva vida le fue entregada por uno de los hombres de Montenegro, un individuo de rostro inexpresivo que apareció con la discreción de una sombra. Le tendió un sobre grueso. Dentro no había dinero, sino los títulos de propiedad de su piso, pagado en su totalidad, y los documentos que cancelaban hasta la última deuda de su familia. El mensaje implícito era tan claro y brutal. Estaba libre, pero era una libertad condicionada a la distancia.
Él la había extirpado de su mundo con la misma precisión quirúrgica con la que la había salvado. Era un acto de protección que se sentía como el más cruel de los abandonos, una forma de decirle que la única manera de mantenerla a salvo era borrándola de su vida por completo, dejándola sola con los fantasmas de lo que pudo haber sido. El regreso a su pequeño piso en Carabanchel fue un viaje a través de un túnel del tiempo. Todo estaba igual, pero nada era lo mismo. El silencio que antes era su refugio ahora se había convertido en una cámara de eco donde resonaba la ausencia de él. La sensación de ser vigilada que tanto la había atormentado había desaparecido, dejando en su lugar una vulnerabilidad desnuda y desoladora. Se sentó junto a la ventana observando cómo las primeras gotas de una lluvia fría comenzaban a golpear el cristal, trazando caminos sinuosos que reflejaban la confusión de su alma. La seguridad que él le había impuesto se había desvanecido, pero el peligro que la había unido a él permanecía como una cicatriz invisible, recordándole que su antigua vida había sido destruida para siempre. Mientras Lucía se ahogaba en su recién adquirida y solitaria paz, don Ricardo se sumergía de nuevo en la guerra. La humillación del político no había quedado sin respuesta. En las reuniones clandestinas, en salones oscuros impregnados de humo de puro, se hablaba de la debilidad del don, de la distracción que representaba aquella mujer anónima. Para acallar los rumores y reafirmar su autoridad, Montenegro se volvió más frío, más implacable. Cerró tratos con una crueldad calculada, eliminó a un rival con una eficiencia escalofriante y se envolvió de nuevo en la armadura de temor que lo había definido durante años. Cada acto de violencia era un muro más que construía entre él y el recuerdo del calor de la mano de Lucía, un intento desesperado de matar al hombre para que el monstruo pudiera sobrevivir. Las semanas se convirtieron en un mes de quietud forzada. Lucía encontró trabajo en una pequeña librería de viejo, un santuario de papel y polvo donde las historias de otros la ayudaban a silenciar la suya. Intentaba reconstruir una rutina, aferrándose a la normalidad de los horarios y las tareas sencillas. Sin embargo, la memoria de Ricardo era una presencia constante. El roce de sus manos en el prado, la confesión de su alma en el ático, la intensidad de su mirada en el callejón. Eran fragmentos de una vida que no le pertenecía pero que la había marcado indeleblemente. El dolor inicial, agudo y punzante, fue transformándose lentamente en una lucidez melancólica. Comprendió que él no era ni un salvador ni un demonio, sino un hombre atrapado en su propia leyenda, tan prisionero como ella. Un día, al volver a casa, encontró un paquete sin remitente en su puerta. Dentro, una caja de madera de cedro contenía un juego completo de lápices de carboncillo y grafito de la más alta calidad, junto a un bloc de papel de dibujo de gran grueso. No había ninguna nota, pero no era necesaria. Era un eco de su conversación en el despacho, un recuerdo de sus sueños olvidados. El gesto la desgarró. Era la prueba de que él no la había olvidado, de que la seguía observando desde una distancia infranqueable. Aquel regalo no era un puente, sino la confirmación del abismo que los separaba. Él podía tocar su vida con su poder, pero nunca más con sus manos. El peso de aquellos lápices en sus manos era el peso de su imposible conexión. En su ático, Ricardo Montenegro pasaba las noches en compañía del silencio y la ciudad iluminada. Se servía un brandy, el mismo que había ignorado en el restaurante, y lo bebía lentamente mientras observaba el río de luces que se movía ajeno a su tormento. Había asegurado su imperio, había silenciado a sus enemigos y había puesto a Lucía a salvo, pero el precio había sido su propia alma. La soledad, que siempre había sido su aliada y su armadura, ahora se había convertido en su celda. El recuerdo de la inocencia y la fuerza de ella era un fantasma que lo visitaba en la quietud de la noche, recordándole la humanidad que había sacrificado y que, por un breve instante, creyó poder recuperar. Estaba en la cima del mundo y nunca se había sentido tan profundamente enterrado. Impulsada por un impulso que ya no podía reprimir, Lucía abrió el bloc de dibujo. Sus dedos, al principio torpes y desacostumbrados, encontraron un ritmo familiar sobre el papel. No dibujó su rostro, dibujó manos, manos que sostenían, manos que se aferraban, manos que se soltaban. Trazó la fuerza y la vulnerabilidad en cada línea, el poder y el dolor en cada sombra.
El miedo que la había paralizado se había transformado en una forma de entendimiento. Ya no se veía como una víctima pasiva de las circunstancias, sino como alguien que había tomado una decisión en el corazón de la oscuridad. Al tocarlo aquella noche, había aceptado su parte del abismo. El arte se convirtió en su forma de dialogar con el silencio, de dar forma a su propia fortaleza. Un titular en un periódico abandonado en el metro captó su atención. Violenta guerra de clanes sacude los bajos fondos de la capital. El artículo, vago y lleno de eufemismos, mencionaba luchas de poder y un reajuste de territorios. No aparecía su nombre, pero Lucía sintió un nudo de hielo en el estómago. La violencia que él había desatado para protegerla había tenido réplicas, ondas expansivas que ahora amenazan con engullirlo a él. La distancia que él había impuesto como un escudo se convirtió de repente en una venda que le impedía saber si estaba vivo o muerto. Su angustia ya no era por ella misma, sino por el hombre que se había condenado para salvarla. La noche cayó sobre Madrid, envolviendo la ciudad en un manto de indiferencia. Lucía dejó el lápiz sobre el dibujo terminado. La lluvia había cesado y un silencio profundo se instaló en su pequeño apartamento. Ya no era un silencio vacío, sino uno cargado de significado, lleno de las palabras no dichas, de las preguntas sin respuesta, del peso de una conexión que desafiaba la lógica y la moral. El vínculo entre ellos no se había roto con la distancia, se había transformado en un eco persistente, una vibración subterránea que los mantenía unidos a través del abismo. Y en esa quietud, ambos, en sus mundos separados, escuchaban la misma melodía silenciosa de la soledad compartida. Pasaron los meses, arrastrando las hojas del otoño por las aceras de Madrid y dando paso a un invierno de cielos limpios y fríos. Lucía, armada con sus nuevos lápices y una determinación forjada en el miedo y la melancolía, había transformado su dolor en arte. Cada trazo sobre el papel era un exorcismo, una forma de dar sentido a la colisión de sus dos mundos. Impulsada por una necesidad de reclamar su propia narrativa, presentó una pequeña serie de sus dibujos a una convocatoria para nuevos artistas en una modesta galería del barrio de las Letras. No lo hizo por fama ni por dinero, sino como una declaración silenciosa. Había sobrevivido, y su voz, aunque no se oyera, ahora tenía forma y sombra. Era su acto final de resistencia, no contra un hombre, sino contra el destino que él le había impuesto. La noche de la inauguración, la galería bullía de vida. El aire olía a vino blanco y a la esperanza nerviosa de los artistas emergentes. Lucía se sentía un fantasma entre la multitud, observando desde una esquina cómo los extraños se detenían frente a su obra. Era una serie de 5 carboncillos titulada Manos. No había rostros, solo manos, unas agarrando con violencia, otras ofreciendo protección, unas entrelazadas en una tensión imposible, otras soltando con una delicadeza dolorosa. Eran las suyas, las de él, las del político. Eran el resumen de su historia, un poema visual sobre el poder, la vulnerabilidad y el contacto humano en su forma más cruda y contradictoria. Por primera vez en mucho tiempo no se sentía invisible, sino expuesta, y en esa vulnerabilidad encontró una extraña paz. Y entonces lo vio. Apoyado en el umbral de la puerta, una silueta oscura recortada contra las luces de la calle, inmóvil como una gárgola en la noche. Don Ricardo Montenegro. No vestía como un mafioso, sino como un coleccionista, con un abrigo oscuro y una bufanda de cachemira. Pero su quietud era la misma, esa calma depredadora que imponía el silencio a su alrededor. Nadie parecía percatarse de su presencia, pero para Lucía era como si un agujero negro hubiera aparecido en la sala, absorbiendo todo el sonido y toda la luz. El corazón le dio un vuelco, no de miedo, sino de una conmoción tan profunda que le cortó la respiración. El mundo entero se desvaneció y solo quedaron ellos dos, separados por un mar de gente que ignoraba la guerra silenciosa que se libraba en sus miradas. Sus miradas se cruzaron por encima de las cabezas y las copas de vino. El tiempo se detuvo. En los ojos grises de él, Lucía no encontró posesión ni amenaza. Vio algo que nunca antes había visto, un orgullo crudo, doloroso y profundo. Era el reconocimiento del creador que contempla su obra más inesperada.
Vio en ella no a la camarera que había salvado, sino a la mujer que se había salvado a sí misma, que había tomado la oscuridad que él le había dado y la había convertido en luz. Era su redención reflejada en el arte de ella. Y Lucía le devolvió la mirada sin miedo, con una gratitud melancólica, con el entendimiento de una superviviente. Su mirada le decía que lo entendía, que lo perdonaba, que su jaula al final le había dado las alas para volar. Él sostuvo su mirada un instante más, un siglo contenido en un segundo. Luego, con un levísimo asentimiento de cabeza, tan sutil que podría haber sido una ilusión, se dio la vuelta y se disolvió en la noche madrileña tan silenciosamente como había aparecido. No hubo palabras, no hubo acercamiento, no era necesario. Su presencia había sido el punto final, el cierre de un círculo que había comenzado con un acto de violencia y terminada con un acto de contemplación silenciosa. Más tarde esa noche, cuando la multitud se había dispersado, el dueño de la galería se acercó a Lucía con los ojos brillantes de emoción. «Enhorabuena», le dijo. «Tu serie ha sido comprada. Un coleccionista anónimo ha pagado el triple de su valor y ha pedido que se la entreguen esta misma noche». Lucía caminó de vuelta a casa bajo un cielo estrellado, con el aire frío del invierno besándole las mejillas. Ya no se sentía sola. El dinero no importaba, lo que importaba era el gesto. Él no la había comprado a ella, había honrado su historia. Había sido una historia de salvación mutua. Ella le había recordado la humanidad que había enterrado, y él le había dado la fuerza para encontrar la artista que llevaba dentro. Su conexión, nacida en la oscuridad, había florecido en la distancia, transformando a ambos para siempre. Esta es la prueba de que incluso en la más profunda oscuridad, un gesto de humanidad puede encender una luz inextinguible. Si esta historia ha resonado en tu corazón, si crees en el poder de la redención, déjanos un like para que sepamos que estás ahí. Comparte este viaje y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te conmovió. Tu apoyo nos permite seguir creando.